Irlanda es el segundo país más rico de Europa y es popularmente conocida por sus pubs nocturnos, sus apreciadas cervezas y por albergar una escena política estable que ha permitido a la nación ingresar en organizaciones internacionales como la OCDE. Además, el país es miembro activo de la Unión Europea y el territorio irlandés se limita a una pequeña nación insular al lado del Reino Unido. Su capital, Dublín, es una de las ciudades más antiguas de Europa y la nación irlandesa cuenta con una población aproximada de 5 millones de habitantes que disfrutan de una altísima calidad de vida y sobre todo una economía muy desarrollada, teniendo el segundo PIB per cápita más alto del mundo, con $102,000 anuales, solo superado por Luxemburgo. En este video veremos cómo Irlanda se está convirtiendo en el país más poderoso de Europa, pasando de ser una nación pobre a una economía muy avanzada, incluso sin recursos naturales. Para comprender mejor el contexto de Irlanda, primero tenemos que remontarnos a 1922, cuando el país se independizó del Imperio Británico. En aquella época, la economía irlandesa se basaba en el sector agrícola, que representaba el 90% de las exportaciones del país, con el Reino Unido como principal comprador. Sin embargo, el país sufría graves problemas estructurales, con bajos salarios y alto desempleo, lo que llevó a muchos irlandeses a emigrar a otras naciones, especialmente a Estados Unidos. Estos problemas en Irlanda se agravaron aún más con el inicio de la crisis de 1929, cuando el capitalismo internacional entró en una grave recesión y con ello la gran mayoría de las economías globalizadas entraron en declive, incluida Irlanda, que en aquel momento vio como sus exportaciones caían en picada, y así el gobierno irlandés propuso una política llamada Sinn Féin, que significa nosotros mismos, basada en los principios soviéticos, dado que la Unión Soviética lograba entonces un rápido crecimiento industrial frente a la crisis mundial, y la idea de este proyecto era hacer de Irlanda una economía autosuficiente, libre de las fluctuaciones del mercado, proponiendo un mayor proteccionismo sobre los productos. Monopolizó y nacionalizó las empresas del país e impuso elevados aranceles a las importaciones. Pero el resultado de estas medidas resultó catastrófico, ya que Irlanda se convirtió en un país pobre y aislado. A diferencia de otros países que adoptaron estas medidas proteccionistas, los irlandeses no disponían de un mercado interno lo suficientemente grande como para mantener el crecimiento económico, además de no contar con un territorio rico en recursos naturales para satisfacer la demanda interna, por lo que debido a la escasa circulación de materias primas en Irlanda, el país se enfrentó a un colapso de su cadena de suministro, con los supermercados y tiendas del país completamente vacíos. A partir de 1957, la situación parecía estar cambiando, ya que el gobierno irlandés inició el proceso de apertura de la economía con la intención de revertir la crisis interna del país, levantando las barreras comerciales y permitiendo la entrada de capital extranjero, con el objetivo de intensificar la inversión del sector privado en la nación. 2 años más tarde, en 1959, se creó la Zona Franca de Shannon, con el objetivo de atraer a empresas multinacionales para que invirtieran en el país, como fue el caso de Apple, que estableció su sede en la región en 1980. Durante este periodo, la economía irlandesa experimentó una rápida recuperación en el mercado internacional. El éxito económico de Irlanda parecía tan grande que el país pudo ingresar en la Comunidad Europea en 1973 y en consecuencia beneficiarse del mercado único europeo. En aquel momento, el escenario fue perfecto para Irlanda.
ya que la nación se beneficiaba de fondos regionales y con el desarrollo económico principalmente por la ausencia de aranceles durante las transacciones comerciales. Además, la facilidad de acceso al comercio entre naciones permitió al país dejar de ser dependiente del Reino Unido, país al que se destinaba alrededor del 50% de su producción hasta los años 70. Pero esta década fue un reto, debido a las dos crisis del petróleo en los años 1973 y 1979, y la ausencia de esta materia prima en el mercado internacional, que afectó principalmente a los países que dependían de las importaciones, como Irlanda. Los precios de la energía se dispararon y en consecuencia aumentó el costo de vida de la población. Y así, con el aumento de los precios de las materias primas, que subieron un 15% en pocos años, el desempleo alcanzó el 17%. Con unos impuestos extremadamente elevados en los que la población pagaba hasta el 50% del impuesto sobre la renta, se produjo un aumento sin precedentes de la crisis económica en el país, y el gobierno tuvo que recurrir a nuevas estrategias para revertir el problema y evitar el colapso de su economía. Y a lo largo de la década de 1980, que se conoció como la década perdida, esta nación se situó entre los países de menor crecimiento económico de la Comunidad Europea. El gobierno irlandés se comprometió a aumentar cada vez más el déficit para controlar la crisis, registrando un crecimiento de la deuda pública superior al 90% en la relación con el PIB en este periodo. Esto, unido a los elevados impuestos y a la escasa confianza de los inversores, hizo insostenible la situación económica de Irlanda. Esto nos lleva a preguntarnos cómo salió Irlanda del apuro en tan poco tiempo. El gran punto de inflexión para Irlanda se produjo en la década de 1990, cuando el gobierno irlandés tomó medidas para reducir los impuestos, recortar el gasto y comprometerse a controlar la inflación, lo que a su vez aumentó los ingresos irlandeses en más de un 50% en solo un año, sobre todo por la facilidad del país para atraer capital extranjero, gracias a un tipo de impuesto de sociedades de solo el 12,5%, el más bajo del mundo en aquel momento. Gracias a ello, el país creció una media del 9,4% entre 1995 y 2000, periodo de bonanza económica, además de la desregulación de los sistemas financieros y laboral en un mercado tan codiciado como el europeo. Esto a su vez atrajo a grandes multinacionales como Google, Meta, Amazon y Dell, que establecieron Irlanda como sede fiscal, convirtiendo al país en la base europea de las multinacionales estadounidenses. De esta manera, estas empresas transfirieron buena parte de sus multimillonarios beneficios a la nación, debido a los bajos impuestos sobre la renta, convirtiendo a la nación irlandesa en un gran paraíso fiscal. En el año 2015, la economía del país registró un crecimiento histórico del PIB del 24%. Las inversiones extranjeras en el país han pasado de 31,000 millones de dólares a 101,000 millones de dólares en el mismo año, y las estimaciones apuntan a que si Irlanda sigue a este ritmo, su economía será mayor que la de China en 2037. Sin embargo, la realidad es otra, y esta cifra solo fue posible debido a incoherencias en la medición del PIB, ya que gran parte de esta tasa de crecimiento está representada principalmente por los beneficios de las multinacionales, en lugar del crecimiento del país. El FMI calcula que alrededor del 60% de la inversión extranjera en Irlanda está inmovilizada en cuentas bancarias, lo que significa que no se traducía en inversión directa en la nación, como en infraestructuras y transportes, por ejemplo. Pero, aún así,
esta situación no cambia el beneficio que las multinacionales aportan a Irlanda, con más de 1.600 empresas extranjeras operando actualmente en el país, que representan más del 20% de todos los empleos privados de la nación. Sin embargo, muchos diputados irlandeses están debatiendo si aumentar o no los tipos del impuesto de sociedades, que actualmente se sitúan en el 12,5%, pero que de aumentar se elevarían al 15%, lo que supondría 150.000 millones de dólares más para las arcas irlandesas. Por otro lado, debe mencionar que muchas de estas empresas han invertido miles de millones de dólares en la nación, como es el caso de Apple, que actualmente tiene un patrimonio cercano a los 120.000 millones de euros en Irlanda, lo que dificulta enormemente su retirada. Otro aspecto digno de mención es que con el éxito económico irlandés, el país se ha vuelto muy atractivo para los inmigrantes. A título comparativo, desde 2001, la población de Irlanda ha aumentado un 30%, muy por encima del 13% de su vecina Inglaterra y del 8% de Escocia. Este aumento de la población irlandesa ha provocado una crisis inmobiliaria sin precedentes, con muchas personas incapaces de encontrar una vivienda debido a la escasez de viviendas en el país. En 2007, la situación empezó a complicarse, ya que el gobierno de entonces dejó de construir viviendas sociales, principalmente debido a la situación económica del país, transfiriendo el monopolio de este tipo de viviendas al sector privado. Pero tras la crisis de 2008, el mercado inmobiliario irlandés se desplomó, principalmente por el impago del endeudamiento ante la facilidad de obtener préstamos. Y de esta forma, la producción de nuevas viviendas cayó de 90.000 en 2006 a solo 11.000 nuevas viviendas en 2014. Y desde entonces, el sector de la vivienda en Irlanda siempre ha sido escaso, especialmente tras los bloqueos a las exportaciones rusas. En 2022, subió el costo de las materias primas utilizadas en la construcción, acompañado de un aumento del 76% en el número de nuevos compradores en el mismo año, lo que hace que la demanda interna sea mayor que la cantidad de viviendas disponibles para la venta. Actualmente, hay solo una vivienda por cada 100 habitantes. Además, el precio medio de la vivienda ha subido 3,6 puntos porcentuales, siendo este aumento visible sobre todo en la capital Dublín, donde el precio de una casa alcanza más de 480.000 euros. Pero esta situación también se observa en otras ciudades, donde los precios superan los 340.000 euros. Sin embargo, este problema en el sector inmobiliario está ligado a la capacidad de la nación para atraer personas, inversiones y negocios, convirtiéndose no solo en una de las naciones más importantes de Europa, sino de todo el planeta, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de convertirse en sede de grandes corporaciones multinacionales, que gracias a las altas inversiones permitieron a Irlanda acumular más de 1 billón de euros en capital extranjero en 2021. Este hecho confiere a Irlanda ventajas que ningún otro país ha podido desarrollar. La nación puede influir en el rumbo de numerosas empresas y determinar potencialmente el futuro de Europa, ya que Irlanda se ha convertido en la principal puerta de entrada de bienes y servicios tecnológicos en la Unión Europea. Por lo tanto, a lo largo de la historia, la nación irlandesa ha pasado de ser un país pobre del tercer mundo a una economía altamente desarrollada, mostrándose capaz de revertir sus grandes excepciones y problemas estructurales. De esa manera, el futuro de los irlandeses parece cada vez más próspero, y si la nación se mantiene como refugio de multinacionales, unido a su capacidad para atraer inversiones a Europa, Irlanda podría convertirse pronto en el país más poderoso del continente europeo.
Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.